Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces con el tema 2 de la asignatura de comunicación organizacional que nos dice que vamos a trabajar las habilidades de la comunicación directiva. En este punto, la competencia específica nos indica los elementos y el manejo de técnicas de la comunicación efectiva para formar un profesional con las habilidades directivas comunicacionales que el entorno empresarial requiere. Es decir, debemos de tomar en cuenta los factores a revisar en una auditoría y fuentes de información, los elementos de la comunicación efectiva, las técnicas de comunicación, discurso, exposición pública y exposición con apoyo informático. A su vez también, que este punto es genial, que nos habla de que el profesional de la comunicación debe de ser reflexivo, multicreativo y conceptual, multilingüe, multitecnológico, multivanguardista, con empleabilidad multiforme, con una percepción multisensorial. En pocas palabras, es un todólogo, ¿no? En este aspecto es importante identificar que para poder lograr esa comunicación efectiva a nivel directivo debemos de tomar en cuenta ciertos elementos. Primero, debemos entender que la comunicación, como todo proceso, tiene un elemento o uno de los elementos del proceso administrativo que ustedes ya vieron es control. Entonces, para que podamos identificar que nuestra comunicación ha sido efectiva, todo nuestro proceso debe de ser medible y verificable. Por lo tanto, entonces, debe existir un método de control. Para que exista un control eficaz en cualquier actividad, tiene que haber una medición continua y detallada de la realización de la misma, sobre todo tratándose de operaciones, costos, métodos, productos, sueldos y salarios, etcétera. Entonces, esto aplicado a la comunicación es, por ejemplo, si ustedes sacan una campaña de promoción en donde dan el 2 por 1, ¿dónde se van a dar cuenta del éxito? No tanto sí en el volumen, es parte de la medición, pero también en la parte del posicionamiento de la marca. Muchas veces las promociones salen no tanto por vender, sino es para que la marca, que el producto, que el servicio que se está generando quede arraigada y que la gente pueda identificarlo o que sea la primera imagen que se viene cuando se habla de ese tema. Entonces, en lo particular, la comunicación, como ya habíamos dicho, se trata de influir. Y para que podamos influir necesitamos medir que esa influencia realmente se esté generando. En pocas palabras, si nosotros queremos dar una indicación a nuestros colaboradores, vamos a insistir en que se realice hasta que se deje de generar precisamente una situación obligatoria. El ejemplo que se les puedo poner aquí, lo más fácil es cambio de horario. Ustedes no recuerdan, porque creo que algunos creo que ni habían nacido, cuando establecieron el cambio de horario, pues veníamos de una generación que nunca habíamos manejado precisamente esa circunstancia, y para que nosotros nos pudiéramos sentirse o tener ese significado compartido, el gobierno tuvo que hacer una campaña de publicidad enorme desde casi un año antes. Entonces, ¿qué significa? Que después de que ya se ha estado establecido esto y que los resultados han sido, entre comillas, los esperados, pues ya no era necesario en lo particular o no es necesario en particular hacer campañas de promoción y publicidad muy fuertes. Entonces simplemente nos hacen un recordatorio una semana antes y ya con eso es suficiente. Entonces, para que establezcamos precisamente en una auditoría de la comunicación, necesitamos entender cuál es el propósito y la finalidad. El propósito y la finalidad de la auditoría administrativa son sacar a la luz irregularidades o deficiencias en cualquiera de los elementos examinados e indicar a la vez posibles mejoras en las operaciones. Es decir, tenemos que identificar específicamente qué es donde pudo haber ocurrido un error en el proceso de la comunicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos tenemos que tomar en cuenta para evaluar? Primero, todo plan de comunicación, y ojo, tomen nota porque eso es lo que ustedes van a establecer en su proyecto final, planes y objetivos. El plan de comunicación debe tener un objetivo, no solamente es comunicar por comunicar, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a posicionar la marca
vamos a establecer un nuevo sistema, vamos a sacar una nueva línea, vamos a hacer una promoción para aprovechar las ventas de fin de año, etcétera, etcétera. Estructura orgánica. ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se integra? ¿Quiénes son los responsables? Políticas y prácticas. Identificar las actividades a realizar y establecer los reglamentos de cómo se van a llevar a cabo las cosas. Sistemas y procedimientos. Es el detallado precisamente de las actividades a realizar. Y como lo vieron en taller de administración, todo procedimiento lleva su propia política. Están los métodos de control, que es los indicadores, para poder identificar si en nuestro plan tuvo éxito o no. Establecer los medios de operación, qué va a hacer qué, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y el presupuesto a realizar. Y sobre todo, identificar el potencial humano y elementos físicos empleados, porque efectivamente nada dentro de la organización se va a llevar a cabo si no tomamos en cuenta el factor humano. ¿Ok? Bien, entonces para identificar las fuentes de información con las que tendremos que trabajar y que debemos, o que son auditables, pues son todas las instancias internas y externas en que se pueden recurrir. Y para ello, por ejemplo, las externas, competidores actuales y potenciales. En lo particular es fundamental regresar a ver la competencia. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? Y no solamente para copiar lo que está haciendo, simplemente para saber qué es tendencia, o que si lo que hizo en lo particular le funcionó, y nada más identificar el por qué y cómo es que le está funcionando, o si no le funcionó, también saber por qué no le funcionó, y eso si se puede replicar o no en nuestra empresa. Tenemos que identificar como fuente de información a los proveedores actuales y potenciales. Definitivamente ellos, que son los que nos van a proporcionar todos los insumos para dar el servicio o hacer el producto que estamos trabajando. Ellos son los que nos van a decir, mira, esta es la nueva tendencia, ese es el nuevo método, para que hay que establecer esto, hay que establecer lo otro, el proveedor perengano, o el cliente, perengano me está pidiendo esto. Hay que escuchar a los proveedores. Importantísimo escuchar al cliente y al usuario actual y potencial, qué necesita, cuándo lo necesita, en qué condiciones lo necesita, es muy importante. Y los grupos de interés, ojo, no necesariamente los grupos de interés son los clientes, sino que pueden ser, por ejemplo, los mismos colaboradores o los socios o la gente que está a nuestro alrededor que pudiera afectarle nuestra producto o nuestro servicio. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta los organismos nacionales e internacionales que dicten lineamientos o normas regulatorias y de calidad. Siempre debemos de tomar en cuenta a la autoridad. ¿Por qué? Porque si no vamos a incurrir en una anomalía y nos pueden cancelar o nos pueden bloquear nuestro producto y servicio, y simplemente porque no hicimos caso de una comunicación que puede ser a través de una ley o un reglamento. Entonces es la manera como se comunica el gobierno y por lo tanto también debemos de hacerle caso. Y bueno, también debemos considerar las organizaciones líderes en el mismo giro industrial o en otro, es decir, por ejemplo, la Canaco, la Canirac, el Colegio de Contadores, todos ellos también van a influir porque son parte del medio, ¿ok? Ahora, las fuentes de información interna, pues pueden ser los órganos de gobierno, es decir, la junta directiva, la asociación de la junta de gobierno, los socios, etcétera, etcétera. Están los órganos de control interno, que son precisamente parte fundamental de la organización y que por lo general vienen del área de la administración. Definitivamente debemos de escuchar a los socios, tomando en cuenta la estructura de la organizacional, identificar en cuáles son los niveles de la organización, cómo está la estructura, porque cada uno de las áreas o departamentos se convierte en una unidad estratégica de negocio, porque cada uno de las áreas o departamentos de la organización tiene sus formas de hacer las cosas y cómo se comunica. Así también establecer los sistemas de información, si hay medios de comunicación oficiales o no, etcétera, etcétera. Y bueno, para que exista una comunicación efectiva necesitamos ser concisos, es decir, ser muy específicos, ser correctos,
siempre hablar o escribir de forma correcta. De alguna manera tratar de evitar lo más posible los errores ortográficos. La compañía recuerda que, o debemos de recordar que la forma de expresar debe reflejar los valores de la empresa en la que trabajas. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, las personas que por muchos años han trabajado para la empresa ahorita llamada One and Only Palmilla, desde que entró precisamente esta marca, este desarrollo, la manera como se dirigen hacia el cliente, yo lo he visto que muchas personas lo aplican en su vida personal porque es parte de su ser, ¿no? La cortesía debemos de ser respetuosos en la forma de expresarnos y elegante precisamente en el vocabulario. Debemos ser concretos, ser específicos y deambular en otros detalles. Tratar de que toda la información que manejemos sea completa. Debe de existir, como todo proceso de comunicación, debe de existir una apertura, un desarrollo y un cierre. De tal manera siempre dejar pautas para que sí, que con la comunicación continúe. No dejarlo, o sea, no cortar la comunicación, siempre dar la pauta para lo que sigue. Debemos de consultar siempre en fuentes legítimas de información y de comunicación, no dejarnos ir por comentarios, todo lo que se lee en redes sociales no necesariamente es cierto, nos dicen muchos autores que lo que debemos de trabajar precisamente son libros, todo lo que está impreso y no hacerle caso a la internet. En la actualidad esto ha cambiado enormemente, pero también debemos de saber qué fuentes son, ¿no? Qué fuentes son tanto de los libros como de los mismos fuentes de tipo que la misma red te da, ¿no? Y debe existir claridad, mantener la sencillez en el mensaje, no hacer uso de vocabulario muy rebuscado, ¿ok? Bien, entonces todos estos elementos en conjunto, si se fijan, cada uno de ellos puede ser medible, sí, y por lo tanto entonces se establece en lo particular las estrategias para poder establecer cómo vamos a manejar medir esa comunicación efectiva. Bien, ahora, para cerrar, vamos a hablar de los 10 consejos para mejorar la forma de hablar. Recuerden que ustedes en lo particular están identificados en el aspecto de que deben de establecer los puntos en donde van a hablar en público. Van a ser los representantes de su empresa y van a hablar en nombre de la compañía, con sus colaboradores, con sus clientes, con sus proveedores y con todo el público externo, ¿no? Entonces, primero tenemos que hablar de lo que conoces. Cuando más se domine el tema, más confianza tendrás y vas a controlar tus nervios y tratar de no improvisar. ¿Qué implica esto? Que si ustedes se van a dedicar a vender, por ejemplo, zapatos, pues prueben los zapatos. Si se van a dedicar a vender, no sé, fruta, pues prueben la fruta. De alguna manera tienen que hablar de lo que conocen, ¿ok? Bien, practicar. Se debe de leer en voz alta frente a un espejo, pero no basta en ensayar cuando estemos solos. Es importante que otras personas observen cómo te desenvuelves y cuáles son los aspectos que tienes que mejorar. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que cuando ustedes vayan a hacer sus exposiciones frente a grupo, practiquen, pero no solamente practiquen por practicar, de saber qué tema van a dar, sino que sea frente a gente que les permita en lo particular poder decirles en qué pueden mejorar. Ser natural. Para hablar correctamente no hace falta utilizar un vocabulario rebuscado ni complicado. Sé tú mismo. Muéstrate cercano y transmite confianza. Sí, la simplicidad es la mayor sofisticación, que es lo que decía Leonardo da Vinci. Entonces, sabemos ponernos nerviosos, sabemos que en determinado momento, dependiendo del público al cual va dirigido, debemos de utilizar un lenguaje adecuado, pero sin dejar de ser nosotros. Somos la esencia misma, porque si no luego nos escuchamos como robotitos y la verdad ahí se pierde toda la confianza que nos pudieran dar precisamente o la atención.
El siguiente sería utilizar la regla de los 30 segundos, es decir, intenta desde el principio captar la atención arrancando con fuerza. Tener a los interlocutores interesados desde el principio te facilitará la concentración y te dará seguridad en ti mismo. Deben de ser unos 30 segundos capaces de resumir lo dicho, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la gente va a ponerte atención. Son los 30 segundos iniciales son los principales, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo que vengo del área de tiempo compartido, en tiempo compartido, si ustedes han visto a la gente que está en las calles oficiando, solamente tienen 5 segundos para captar la atención de un cliente. Entonces, hay que saber usar los mensajes de inicio, saber cómo acercarse a las personas y cómo abrir precisamente una plática. Prestar atención a la velocidad. Es habitual que las primeras veces que hablamos en público lo hagamos más deprisa de lo normal. ¿Por qué? Porque estamos nerviosos en lo particular. El motivo es sencillo. Estamos deseando terminar más rápido. Al hablar con un buen ritmo ya ayudas a que los demás te escuchen correctamente y te entiendan, así que intenten mantener un ritmo entre 120 y 150 palabras por minuto, hablando de medición, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de poder identificar el ritmo, ¿ok? Bien, haz pausas. No tengas miedo a los silencios. Al comenzar tu intervención, si dejas transcurrir un par de segundos, proyectarás seguridad y captarás la atención. Aunque ese silencio te parezca una eternidad, no lo es. Es decir, muchas veces a la hora en que estamos generando precisamente la comunicación, es importante a esas pausas primero para que respires o en su defecto para que dejes huella a la información que acabas de dar. No es como esas pausas de telenovela que para que el protagonista pueda entender o generar mayor impresión deja esa pausa, ¿no? Entonces es importante para poder tener una mejor comunicación. Cuida el tono de la voz. No te esfuerces por hablar alto pensando que así te van a entender mejor. No gritar. En nuestro entorno solemos hablar demasiado alto y eso no ayuda a crear un ambiente relajado. ¿Por qué? Porque la otra gente puede pensar que realmente está siendo agredida o en su defecto en lo particular también tu desgaste personal es demasiado. Además, al gritar se pierde mucho oxígeno y dificulta enunciar frases completas. De igual manera debemos de cuidar el lenguaje corporal. Cuida tus gestos y posturas. Transmite una imagen relajada pero firme. La postura de la espada junto a la de los hombros es fundamental, pero no solo eso. Cuida también la posición de la barbilla. Al levantarla, respirarás mejor y las palabras saldrán de la garganta sin trabas. Es decir, es pararte derecho mirando al frente y literalmente, como comenta, es levantar la barbilla de tal manera que el aire entre mejor y que en determinado momento tu postura sea de seguridad. Utilizar las manos. A veces pensamos que gesticular es muy demasiado vano, ¿ok? Utilizar la comunicación no verbal para enfatizar las ideas, pero siempre intenta mantener la naturalidad. En pocas palabras, ser como somos. Muchas veces somos muy tímidos y buscamos la manera de no moverlo, pero bueno, cuando eres natural, esa timidez se va a notar, pero no se va a notar forzado, se va a ver natural. Entonces, por lo general, los gestos nerviosos llaman la atención de tus interlocutores y deslucen tu discurso. Hay que cuidarlas estas partes de mover el pie, de mecerse. Estás parado y te estás meciendo, te rascas mucho la cabeza, la cara, metes las manos en los bolsillos, o en su defecto ves hacia el piso. Todas esas cosas de tu lenguaje no verbal hay que cuidarlas para poder generar una mejor idea. Y bueno, está precisamente la parte de interactuar. Atender a los demás es fundamental para ver sus reacciones y adecuar el mensaje si es necesario. Mantén el contacto visual con tu audiencia y no desconectarte. Si conoces el nombre, interactúa con ellos y cuando más participe
hagas al público, menos posibilidades tendrás de aburrirse, ¿sí? Entonces, sí es importante sí regresar a ver a la gente. A lo mejor en lo particular te puede dar pena, te puede pues no sentirte seguro. Entonces, ¿qué te recomiendo? No los veas a los ojos si es que realmente te incomoda. Entonces lo que tienes que hacer es verlo precisamente en lo que se conoce como la T, es decir, la parte donde está la nariz y empieza la frente, y ahí es donde tendríamos que fijar nuestra mirada. Sí, al mismo tiempo también, si conoces el nombre de la persona, procura que en determinado momento usar su nombre. La gente se siente más empático, se siente con más confianza, y al mismo tiempo hacer preguntas, a interactuar con la audiencia, que te permita en lo personal poder tener una mejor dinámica en tu comunicación, y entonces generar esa comunicación efectiva, ¿correcto? Bien, entonces la actividad que van a realizar para este tema es: primero van a analizar los videos de dos líderes políticos y van a hacer un comparativo entre uno y otro, y la actividad que ya les había comentado, que es básicamente el hacer un video personal con un tema específico. Hay que identificar la rúbrica para que vean las características, evaluar, que básicamente estamos hablando de estos 10 puntos, y recuerden que estos 10 puntos, como ya lo vimos, pueden ser medibles, ¿correcto? Bien, entonces hay que seguir con las actividades y estamos pues para servirles en cualquier duda que tengan. Buen día.